queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy quería compartirle una palabra que le puse por título: una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 33:3. Antes quería hacer una breve oración, antes que leamos la palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Y hoy queremos pedirte, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que se manifieste en nuestra vida y que traigas revelación a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Deuteronomio 33:3. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron tus pasos, recibiendo dirección de ti. Una vida consagrada a Dios es una vida donde seguimos los pasos de Dios. Dejamos de lado la vieja vida, la vida pecaminosa, y nos centramos en el camino, en el propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Pero hay partes o etapas donde tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Y esas son 6 partes. Veamos qué dice la palabra de Dios en Marcos 1:35-37. Marcos 1:35-37. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Primera parte de consagrar nuestra vida a Dios es establecer una vida de oración. Establecer una vida de oración. Orar es hablar con el Padre. Orar es conversar con Dios, ¿sí? En la oración está la comunicación que tenemos con Dios, y es una parte importante de consagrar nuestra vida a Dios. Si no hay oración, no hay comunión con Dios. Si no hay oración, nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial va a ser nula, ¿sí? Entonces ese es uno de los requerimientos. Y este versículo hace referencia cuando Jesús se fue muy temprano de mañana, dice, a orar. Es la importancia que tenemos que tener como hijos de Dios antes de comenzar nuestra actividad en la oración. Buscar a Dios desde temprano. Así como hizo Jesús, que se apartó de la multitud. Tuvo ese momento para poder hablar con Dios, ¿sí? Es la importancia de buscar a Dios desde temprano antes de comenzar toda actividad, para encomendar todo nuestro día a Dios. Lucas 11:1. A ver qué dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos habían visto orar a Jesús, y no era una oración repetitiva, no era algo como algo, ¿cómo le puedo decir? Era una oración fluida, era una conversación, y los apóstoles lo estaban viendo. No era como ellos habían acostumbrado a ver o a escuchar a los fariseos, a los escribas. Era una oración, una charla. Así tiene que ser nuestra oración. Nuestra oración tiene que ser guiada por el Espíritu. Tiene que ser en el Espíritu. No tiene que ser algo repetitivo. La oración tiene que ser una comunicación directa con Dios, ¿sí? Salmos 103:19. Jehová
estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Segunda parte de consagrar nuestra vida a Dios, tener fe y confianza en Dios. Tener fe y confianza en Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes, ¿sí? No es que está en un solo lugar específico. Dios está en todas partes. Por ello también podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar, y tener la plena certeza y confianza de que Dios va a escuchar nuestra oración, porque Él está presente en todo lugar, en todo momento, ¿sí? Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando hay una gran comunión con Dios, una gran confianza con Dios, nuestro Señor encamina todo lo que hagamos. El propósito de Dios está en nuestra vida. Cuando dejamos todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones delante de Dios, Él hace que todo lo que suceda sea para nuestro bien. Él endereza nuestro camino. Amén. Salmo 63, 6 al 8. Salmo 63, 6 al 8. Veamos otra de las partes de consagrar nuestra vida a Dios. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Tercera parte, meditar en la palabra de Dios. Meditar es escudriñar las Escrituras, tener un conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. Así como oramos, nos comunicamos con Dios, Dios habla con nosotros a través de las Escrituras. Por eso la importancia de meditar todos los días en la palabra de Dios para saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y qué es lo que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Por eso lo importante de meditar en la palabra de Dios. Y es vital el tener un tiempo con Dios. Es vital tener ese devocional, ese momento con Dios para poder tener la guía de Dios a través del Espíritu Santo que está en nuestra vida, ¿sí? Deuteronomio 27:10. Veamos que la otra parte, la cuarta parte de consagrar nuestra vida a Dios. Deuteronomio 27:10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Tenemos que escoger a quién seguir. O seguimos a las personas del mundo o seguimos a Dios, derribando todo ídolo que pueda haber en el mundo, ya sea cantante, un músico, un jugador de fútbol, ¿sí? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Dios es a quien tenemos que seguir, ¿sí? Veamos qué dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí hace referencia también cómo Dios exalta a las personas cuando uno está en obediencia, ¿sí? Y para estar en obediencia hay que tener un corazón sencillo, un corazón humilde, porque a una persona orgullosa le cuesta obedecer, le cuesta tener esa comunión con Dios. Y un claro ejemplo que tenemos de obediencia y humildad y obediencia es en Jesucristo nuestro Señor cuando vino aquí a la tierra, que no escatimó a ser hijo de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble rodilla al pronunciar el nombre de Jesús, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor,
para la gloria de Dios. Eso es exaltación. Un corazón sencillo como tuvo Jesús, un corazón humilde como lo tuvo Él, ¿sí? Y dice la palabra que no escatimó, dice, a ser hijo de Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Si una persona que es orgullosa, esa persona le va a costar obedecer. Una persona, al contrario, que es humilde, es una persona que va a hacer la voluntad de Dios y va a poder ser más sencillo, va a poder consagrar su vida a Dios de una manera más sencilla, más fácil, ¿sí? Número 5, Lucas 24:49. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Número 5, depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. Aquí dice que la palabra de Dios le decía a los apóstoles que se queden en ese lugar hasta que llegue el Espíritu Santo. De la misma manera tenemos que hacer nosotros al tomar cada decisión en los diariamente, ¿sí? Depender del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo para poder tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Inclusive las decisiones, por más que fueran incorrectas, va a estar dentro del plan de Dios y esa decisión se va a volver correcta en un lapso de tiempo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir aquí esta palabra, quedarnos quietos hasta recibir la guía del Espíritu Santo. No movernos, no tomar las decisiones a las apuradas, a las corridas, sin antes consultar a Dios y tener la guía del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Veamos qué dice. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No nos embriaguemos con las cosas del mundo. No nos llenemos, no nos contaminemos con las cosas del mundo. Dice la palabra, más bien sean llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Amén. Efesios 4:26, 27. Y vamos a saltar también al 30, al 32. 4, 30 y 32. Veamos la sexta parte de consagrar nuestra vida a Dios. Aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sexto, perdonar a otros. Esto es lo que quizás puede costar un poco, ¿no? El consagrar nuestra vida a Dios. Dice que tenemos que perdonar a otras personas, ¿sí? Porque el perdón produce una raíz de amargura. La falta de perdón produce una herida en nuestro corazón. Y al pasar el tiempo, esa herida se va ensanchando. Y esa herida va generando odio, rencor, malestar, ¿sí? Y muchas personas tratan de llenar esas heridas con cosas secundarias, ya sea el alcoholismo, la droga, los juegos, los vicios. Todo eso es lo que produce la falta de perdón. Entonces, para poder tener una vida consagrada a Dios,
es importante perdonar, porque la falta de perdón ciega el entendimiento. La falta de perdón anula esa comunión con Dios y va a costar orar, va a costar recibir la guía del Espíritu Santo, va a costar obedecer a Dios y va a costar muchas cosas la falta de perdón, ¿sí? Hoy quiero orar para que puedan recibir esta palabra y puedan poner en obra y en práctica lo que hemos compartido el día de hoy.